En este video explicaré los diferentes tipos de bases de datos, explicado por Michael Andrés Rodríguez González, estudiando análisis y desarrollo de sistemas de información. Las bases de datos pueden clasificarse de diferentes maneras. Las bases de datos más utilizadas son las bases de datos relacionales. Las más antiguas son las jerárquicas. Bases de datos estáticas. Las bases de datos estáticas son bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo. Bases de datos dinámicas. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de datos. Además de las operaciones, podemos ver un ejemplo de una base de datos. Modelos de bases de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor de datos. El contenedor de datos es algo donde se guarda la información. Los modelos de datos son abstracciones que permiten la implementación. Bases de datos jerárquicas son bases de datos que almacenan su información en una estructura jerárquica. Los datos se organizan en una forma similar a un árbol, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se le conoce como hojas. Las bases de datos de red son un modelo ligeramente distinto al jerárquico. La diferencia es la modificación del concepto nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres. Datos transaccionales. Son bases de datos con funcionalidad del envío y la recepción de datos a gran velocidad. Estas bases de datos son muy poco comunes, y el funcionamiento de esta base de datos es recolectar y recuperar los datos lo más rápido posible. Son bases de datos ideadas para desarrollar aplicaciones. La diferencia con las bases de datos relacionales es a nivel conceptual. En estas bases, los campos u atributos de una tabla pueden ser de dos tipos: representar dimensiones de la tabla y representar métricas a estudiar. Bases de datos relacionales. Estas bases de datos son utilizadas para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. En este modelo, el lugar y la forma en la que se almacenan los datos no tienen relevancia. Es más fácil de entender con el lenguaje más habitual, que es MySQL. Base de datos orientada a objetos. Este modelo trata de almacenar en la base de datos los objetos completos. Una base orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos. Encapsulación. La encapsulación permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos indirectos o conflictos. Herencias, propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases. Poliformismo, propiedad de una operación mediante la cual pueden ser aplicadas. Bases de datos documentales. Permite indexar un texto completo y en líneas generales realizar búsquedas más potentes. Datos deductivas. Un sistema de bases de datos deductiva es un sistema de base de datos, pero con la diferencia de que permite haber deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos, también llamada base de datos lógicas, a raíz de que se basa en lógica matemática.